Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacer transparencias con tus acuarelas y vamos a pintar un marcapáginas para que puedas aplicar lo que aprendas en este vídeo tutorial. Bienvenida, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Anel, soy artista, ilustradora y estoy especializada en la técnica de la acuarela. Este es el primer vídeo tutorial de una colección de 15 marcapáginas que vamos a pintar para repasar diferentes aspectos de la técnica de la acuarela y puedas aplicarlo en un proyecto sencillo. Vamos a hablar de un concepto muy básico en las acuarelas que son las transparencias. Vamos a hacer primero este ejercicio de transparencias para conseguir diferentes tonalidades de un color, haciendo cambios en la cantidad del agua y el pigmento. Pero antes voy a contarte un poquito de teoría. En las acuarelas no tenemos blanco. Nuestro blanco es el fondo del papel. Es por eso que cuando empezamos a pintar siempre iremos de más claro a más oscuro. Si empezáramos por una capa muy opaca, nos sería muy difícil poder volver a una capa más clara. Por eso siempre empezaremos por las capas más claras. La cualidad principal de las acuarelas son las transparencias. Es por eso que tiene estos colores tan luminosos, porque si te fijas, cuanta más agua utilizamos, más se ve el papel, y a medida que vamos añadiendo más pigmento, se va tornando más opaca la acuarela. Esta es su principal diferenciación respecto a otras técnicas, esta capacidad de dejar ver el papel. Ahora vamos a hacer este ejercicio en que la acuarela tendrá diferentes grados de opacidad y te voy a enseñar cómo lo he hecho. Para hacer este ejercicio pondremos agua en nuestro godete y vamos a añadir un poco de acuarela para teñir el agua. Nos tiene que quedar un color muy clarito. Haremos las mezclas en nuestro godete y de aquí la aplicaremos al papel. Os voy a poner esto por aquí y empezamos. Ya tengo aquí este color de acuarela muy clarita y voy a pintar. A esta misma agua voy a añadirle un poco más de acuarela y voy a pintar otra vez. Como ves, el color es un poquito más oscuro. Voy a repetir el ejercicio. Este es un ejercicio muy básico de acuarelas que hay que hacer siempre con cada color que vayamos a utilizar, porque no todos los colores tienen una pigmentación tan fuerte, por ejemplo, como este índigo. Un amarillo, por ejemplo, no tendría tanto gradiente de color. Otro aprendizaje que obtenemos al hacer este ejercicio es que a la hora de hacer las mezclas podemos ver el color que tiene el agua cuando está pintada y cuando la aplicamos en el papel. De esa manera podemos calcular mejor cuánta agua y cuánta acuarela utilizar para tener el color que queremos. Aunque parece un ejercicio muy simple, es aquí donde está la esencia de la técnica de la acuarela. Estas diferencias de intensidad en el color son las que le dan a la acuarela esta capacidad de generar colores tan brillantes y vibrantes. Pero ahora que ya hemos repasado estos conceptos, vamos a ir a aplicarlo en un proyecto que va a ser nuestro marcapáginas. Muy bien, yo ya tengo mi papel preparado, que es un papel de acuarela de algodón que tiene 6 centímetros por 18, aunque tú puedes hacerlo del tamaño que tú prefieras. Voy a aprovechar la acuarela que había utilizado para hacer los ejercicios de transparencias para pintar este marcapáginas. Igual que en el ejercicio, lo primero que haré será poner agua en mi godete y luego añadiré un poco de acuarela al agua. Con el agua ya preparada voy a empezar a pintar unos círculos de diferente tamaño. Voy a intentar que los círculos estén muy cerca pero que no lleguen a tocarse. Cuando haya terminado estos primeros círculos voy a coger un poco más de acuarela concentrada y la voy a añadir a mi acuarela más clarita. Y voy a continuar haciendo círculos. Recuerda ir mojando tu pincel a menudo. Continuamos y volvemos a coger acuarela concentrada y la añadimos a nuestra mezcla. Y continuaremos haciendo círculos. Vamos añadiendo acuarela concentrada a nuestra mezcla cada pocos círculos. Vamos a continuar haciendo lo mismo hasta llegar al final del marcapáginas, añadiendo acuarela concentrada a nuestra mezcla poco a poco para ir creando este gradiente de color. Me voy a quedar haciendo eso y enseguida comentamos el resultado final.
chulo nos ha quedado nuestro marcapáginas, que si le damos la vuelta nos da un efecto como de burbujas. Este ejercicio lo podéis hacer de muchísimas maneras. Yo aquí he hecho un par de variaciones para que las veáis, utilizando exactamente el mismo cambio de transparencias. En estos tres proyectos he utilizado las transparencias de manera diferente. Fijaros que aunque en los tres hemos utilizado el mismo cambio de transparencias, los tres tienen una lectura visual completamente diferente. Aquí la lectura visual nos lleva desde lo más oscuro hasta lo más claro y hacemos una lectura más lineal. Este de aquí, en el que solo hay líneas, por ejemplo, da una sensación más como de estática, como de conjunto, y en cambio aquí, donde hemos intercalado colores claros y oscuros, nos da una sensación más de movimiento, porque nuestra vista va buscando los colores más fuertes en todo momento. En este ejercicio, además, sin querer, lo hemos creado diferentes como estampados monocromáticos, ¿no? Simplemente utilizando el mismo color y variando la cantidad de agua y de pigmento, hemos conseguido diferentes efectos. Así que aquí tenéis tres ideas en las que podéis aplicar el ejercicio de transparencias para crear diferentes efectos. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y que probéis de hacerlo en casa. Me gustará mucho ver vuestros resultados. Me podéis etiquetar en Instagram si os animáis. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde aprenderemos a pintar otro marcapáginas, donde veremos la técnica del húmedo sobre seco de las acuarelas y te enseñaré a controlar la cantidad de agua que utilizas cuando estás pintando con tus acuarelas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!